del lenguaje y muy difusas porque nunca logran esa suprema condensación de la versión Reina Valera. Y desde luego pasar de ahí a la poesía, que me ocurrió desde la escuela primaria, porque en esa época se enfatizaba todavía la memorización, pasar de ahí a la poesía me resultó fácil. Darío es una prolongación de un idioma exaltado, epopéyico, hazañoso. Una declamadora como Berta Singerman daba muy bien el tono épico de la poesía de Darío cuando decía ínclita, raza subérrima, sangre de Hispania, fecunda, salud. Había ahí una capacidad de almacenamiento de todos los ruidos de batalla o de todas las profericiones de la blasfemia o de la santidad, que al recoger todo ese sonido, toda esa acústica de la épica, Darío lo transformó en una gran renovación del lenguaje, y por eso Pellicer tiene razón cuando afirma: Darío nos enseñó a hablar. Se aprendió también muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Casi todos, casi todos. Sí, yo me acuerdo que nos hablaba, bueno, los salmos yo creo que se los sabía todos. Todos. Tenía una memoria privilegiada, Javier. ¿Y desde cuándo se dieron cuenta que Carlos era diferente? Como a los 8 años aquí en el templo había un concurso de oratoria de citas bíblicas, en fin. Siempre entraba él y siempre ganaba. Entonces llegó el momento en que dijo el pastor: va a haber un concurso, pero quiero que Carlos Monsiváis, que deje ganar. Qué terrible era, ¿no? Sí, Pero sí, me sí. llama la atención, tenía que eran 3 computadoras y él escribía a mano, ¿no? Él nunca escribió en computadora, Qué raro, ¿no? nunca. Ni siquiera intentó la máquina de escribir nada. Y esta era la parte, digamos, Aquí central estaban de la biblioteca, donde algunos había sillones. ya todos terribles, ¿no? Y aquí ahorita metían aqueles para ordenar un poquito la biblioteca. ¿Estos libros de dónde estaban? Estos estaban en la recámara de Carlos, Ujú. en libreros, hay 2 libreros, uno grande y otro mediano, Ujú. y en el suelo. Porque Pues era siempre muchísimo. Ya visto había así, tantos. es una locura, son muchísimos. Entonces, pues ejemplares. tenían que estar unos en el suelo y otros también en el cuarto de la computadora. Ujú. Eran dobles, digamos, las hileras de libros. Ujú. Entonces, todos esos se pasaron acá para que más o menos hubiera manera de verlos bien, ¿no? Hoy estoy viendo algo que se me estaba pasando, es que hay libros forrados. Sí, porque antes su mamá Se los forraba. Se los forraba. Y me acuerdo que también hubo un momento en que arriba de los libros había un plástico para que no se llenaran de polvo. Sí. Era también obra de tu tía Y de mi tío. y de tu Y de tía. mi tío Manuel, sí. Ellos cuidaban mucho la biblioteca. Lo desastroso fue cuando murió mi tía y Pues sí. ya no había quien lo cuidara. Bueno, entonces aquí hay libros, pues hay de varias cosas. Yo me acuerdo haber visto de economía también. Sí, por aquí, ¿verdad? aquí originalmente toda esta sección era de ciencia ficción. Ciencia ficción. Ahorita está revuelto, está muy revuelta la biblioteca, pero toda esta sección era de ciencia Era de ficción. ciencia ficción. Y aquí, bueno, tiene un pequeño jardín, Sí, sí, que es donde a veces pues, tomaba el sol o no sé, se paraba Más aquí. bien los gatos lo Y disfrutaban. los gatos lo disfrutaban. Y me acuerdo que también aquí atrás había... pues ahí está la colección de México en la cultura en México. Sí, son 20. Que es una colección muy importante esta, ¿no? Sí, sí. Porque aquí me acuerdo que si abres las revistas de la colección ves a colaboradores como Tito Monterroso, como Cardoso de Aragón, como Octavio Paz, como Alfonso Reyes. Carlos Y Fuentes. la última parte la dirigió Carlos. Sí, La empezó Fernando Benítez y la siguió Carlos después. sí, así Que es para mí la publicación más importante que se ha hecho en los 50 en México. Era muy incumplido, mucho. Entonces llegó un día en que vinieron por él, pero él, como era
pues no sé qué, cómo decirle, se había citado a la misma hora con dos a las conferencias. Entonces vinieron por él estos muchachos, no sé de dónde, y les dijo Inocencia, no está. Y dice, pues nos dijo que, pero ya se fue. Y los muchachos, pues, lo creyeron, se quedaron esperándolo ahí enfrente. Y lo vieron que salió y lo subieron al coche. Pero ellos estaban descuidados haciendo algo en el coche, se salió por la otra puerta del coche y se echó al coche. La primer crónica de Monsiváis fue publicada en el periódico El Preparatoriano en 1954. Su autor tenía 16 años y era representante y único miembro del Comité de Apoyo a Guatemala de la Escuela Nacional Preparatoria. La crónica daba cuenta de tres cosas: de la marcha en apoyo al gobierno de Jacobo Arbenz y al pueblo de Guatemala, del entusiasmo del joven escritor por las causas perdidas y de la última aparición pública de Frida Kahlo, uno de los mayores íconos de nuestro santoral laico. Un año después, Monsiváis publicó su segunda crónica. El tema, en esa ocasión, no era social ni político, sino un concierto de bola de nieve. ¿Qué les gustaría compartirnos, digamos, para empezar, de ese Carlos no tan conocido, ese ser público que era Carlos Monsiváis, pero tenía unas zonas que de repente a uno lo sorprenden? Betty, tú que pues, viviste con Carlos prácticamente. Pues mira, yo creo que Carlos era un personaje tan público que poco puedes decir. Sin embargo, sí, el Carlos tierno, el Carlos atento, el Carlos, no sé, de alguna manera considerado, pues es el Carlos que quizá no se conoce, ¿no? Era como hosco a veces, daba mucha gente Era que hosco, tenía miedo a Carlos. era hosco y era muy severo en su carácter. Sin embargo, por ejemplo, era difícil que él se pusiera de mal humor o que se enojara. Era difícil que se enojara. Yo pocas veces lo vi enojado. Claro que cuando se enojaba, bueno, pues había que respetarlo mucho. Pero no era enojón, era Carlos era de buen carácter, bueno, su sentido del humor bastante negro, cruel, ¿no? Y sin embargo siempre se estaba riendo, siempre estaba haciendo un chiste por algo, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención de Carlos es que cuando viajaba donde fuera, nos traía un recuerdito, un regalo, sobre todo a mi tía, pero a mi hermana, a mí, o había veces que alguno de mis hermanos nos traía algo, siempre buscando lo que nos pudiera agradar, siempre preguntando si nos había agradado. Sí, algo especial en Carlos esto, ¿no? Que se tomaba la molestia, con tanto trabajo que tenía, con viajes tan pesados, de comprar, no sé, en el duty free, en donde fuera, algo para nosotros, ¿no? ¿Tú viajaste alguna vez con Carlos, Beto? No, nunca. ¿Tú, Iván, viajaste alguna vez con Carlos? Sí, viajé varias veces y tal vez el viaje más espectacular que tuve yo con él fue a Buenos Aires, cuando se inauguró una ruta de Aeroméxico y nos tocó viajar con la delegación oficial y los periodistas y la reina de turismo. Fue un viaje sensacional porque, en primer término, iba un mariachi y abrieron la cantina para Carlos y para mí, que no tomábamos. Yo tomaba lo normal, pero Carlos no tomaba en aquella época una Cuba o cualquier cosa y punto. Y al cruzar Guatemala, ya qué lejos estoy del suelo donde he nacido, ya se había subido al mariachi y a los funcionarios, y el avión se convirtió en realmente una fiesta que no la hubiéramos querido en la Feria de Aguascalientes. Pero yo pienso que él aprovechaba los vuelos para leer. Para leer y escribir. Se sentaba y no te volvía a mirar, yo iba con él y llegaba un momento en que ya no había plática, sino que
que